en resumen de lo que vamos a compartir hoy es el pasaje de Génesis capítulo 22, que es la porción que corresponde también al estudio de esta semana. Bien, son varios versículos, pero vamos a centrarnos en el sacrificio de Isaac. Entonces, ¿qué representa inicialmente o proféticamente para este tiempo el sacrificio de Isaac? ¿Bien? ¿Por qué? Porque en la historia y en los años anteriores hemos estudiado el relato, ¿ya? Que fue una de las pruebas que el Señor le hizo a Abraham, ¿sí? Y cómo desde el tiempo en que eh, vivió con Ismael, y ya se marcó eh, una experiencia que viene hasta nuestros días. ¿Una experiencia en qué sentido? ¿Bien? Y ese espíritu de rivalidad, de tensión, de lucha, de batalla entre los hermanos, vemos hoy a Israel luchando la misma circunstancia, ya con la descendencia de Ismael. Entonces, no es extraño para nosotros ver que genéticamente hay esa herencia espiritual y que la estamos viviendo hoy en día. Pero eh, lo que el Eterno nos trae en la palabra de hoy es como un refrigerio para todo nuestro ser, y en el sentido de que aunque tengamos herencias y traigan consecuencias difíciles a nuestras vidas, siempre tenemos en Yeshua una respuesta, un apoyo, una redención, una salvación, una liberación y una gran esperanza. Entonces, de eso se trata lo que vamos a compartir en el día de hoy. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya hemos visto y estudiado en el libro de Génesis toda la historia del nacimiento de Isaac, eh, la lucha de Sara eh, con Agar, luego toda la enseñanza que nos da, como vimos la última vez, la bendición de Abraham y cómo es un libro generacional, ¿ya? En todo sentido. Viene pues la primera generación de Abraham, que es Isaac, y luego viene Jacob, Esaú, y luego viene Israel, las 12 tribus, hasta el día de hoy. Entonces, vemos que hay una herencia o una historia generacional con muchísimos frentes. ¿Ya? ¿Qué podemos aprender de esta historia generacional que vemos en el libro de Génesis? De ahí la palabra génesis, ¿ya? Que viene, incluye la palabra genética, incluye la palabra generacional, ¿ya? Incluye la palabra genes, incluye la palabra origen, incluye la palabra genealogía, etcétera, etcétera. Hay más de 10 términos que están relacionados con el libro de Génesis. Y todo ello apunta a una generación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Abraham, como vamos a ver, que en ti, en tu simiente, quiere decir, en tu gen, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente no es otra que Yeshua, quien es el consumador, ¿ya? Y el que nos da la bendición que el Señor le dio a Abraham. La recibimos a través de Yeshua, como el cumplimiento profético, y vemos cómo esos genes y esa genética, esa herencia, desde la época de Ismael, de Isaac, llega hasta nuestros días. ¿Bien? Quiere decir que no somos ajenos a lo que la Escritura nos dice esta semana en referencia a el nacimiento de Ismael, el nacimiento de Isaac. Bien. Quiere decir, ¿por qué? Porque hay una promesa para ellos, para Ismael, de bendición, se vendrán muchas naciones, y una promesa para Isaac, que de él vendrán muchas naciones. Él será el heredero y de él vendrán muchas generaciones. Entonces, aunque son diferentes generaciones, también hay diferentes formas de vivirlo hasta el día de hoy. Vemos que hay luchas espirituales, hay batallas generacionales, hay problemas familiares, etcétera, pero el Eterno no va a olvidar su palabra, y algún día veremos que la descendencia de Ismael se unirá a la descendencia de Israel para los tiempos finales, como está profetizado, que hay que pasar tiempos de angustia, de dolor, hasta la reconciliación, así como las 10 tribus que se reunirán ya para formar el cuerpo del Mesías, la novia, el pueblo que Dios está preparando para la venida de su Hijo, Yeshua. Bien, entonces, como siempre me gusta que el Señor hable a nuestra vida y nos traiga un refrigerio, un alimento, ¿ya?
a nuestra mente, un alimento a nuestro corazón, a nuestra fe sea fortalecida y que gracias a ese sacrificio que Abraham iba a hacer con Isaac, hasta el día de hoy nosotros tenemos un gran regalo que es la salvación y la redención en Yeshua. Bien, ¿por qué? Porque ese sacrificio fue hecho en lo espiritual, fue hecho en lo profético y tiene una realidad y es una verdad espiritual muy profunda de la cual eh, quiero hacer énfasis en esto. ¿Con qué fin? De que solamente si recordamos a conciencia el sacrificio de Yeshua y que este sacrificio que se llama Akedah, que es como la vinculación, el evento, ¿ya? Que trae luz acerca de la obra maravillosa de Yeshua en la cruz. Bien, entonces es un presagio que tiene muchísimo valor, ¿ya? Y que si no hubiese existido ese Akedah en aquel tiempo, nosotros no pudiéramos disfrutar, ¿ya?, de la bendición que hemos recibido a través de Yeshua, como cumplimiento de esa Akedah en Yeshua. Bien, entonces vamos a hacer la lectura inicial de Génesis capítulo 22 y para poderla entender vamos a tener a mano el libro de Isaías capítulo 53. Si queremos tomar nota de la secuencia profética, sería Génesis capítulo 22, Isaías 53 y Hechos capítulo 8 del 26 al 40. Hay algo en nuestra fe que necesita ser reforzada cada día. Hay algo en un momento de nuestra vida que necesitamos hacer como un par en el camino. Hay un momento en nuestra vida que la vida de Yeshua tiene que ser resaltada más que nunca en cada uno de nosotros. ¿Bien? Así como dijimos que vamos camino a ser el pueblo de Jesurum, ¿ya? Que la vida sobrenatural, los milagros que Dios hace, para nosotros tienen que ser parte de la vida cotidiana, ¿correcto? Esa es nuestra meta este año, no lo perdamos de memoria. Y hoy vamos a empezar con parte de ese trabajo, de cómo podemos llegar a ser Jesurum. ¿Bien? Y cada aplicación de la escritura nos va a edificar, nos va a ayudar, nos va a enseñar, nos va a instruir, nos va a guiar por el Espíritu de Dios a cómo llegar a ser Jesurum. Bien, la pregunta sería, ¿y qué tiene que ver todo esto del libro de Génesis, el sacrificio de Isaac, Isaías, perdón, Génesis capítulo 22, Isaías 53 y Hechos capítulo 8? Bien, quiere decir que desde el momento en que el Señor estableció, ya, dice que antes de la fundación del mundo, un cordero ya fue apartado. Entonces, la idea de que hay un cordero que fue apartado antes de la fundación del mundo, en algún momento de la historia, ¿ya?, tenía que ser como manifestado. ¿Bien? Y la primera manifestación que podemos ver como un recuerdo o como algo que nos estimula, que nos despierta, ¿no?, es esa figura del sacrificio de Isaac. Quiere decir que vamos a tener en cuenta que desde ese momento, el momento en que Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿ya?, y Isaac es el hijo de la promesa, y que la primera simiente de la promesa es Isaac, y que termina en Yeshua, ya podemos ver entonces el comienzo de lo que Dios estaba haciendo en tu vida y en mi vida, a través de este sacrificio. ¿Por qué? Porque implica un compromiso, implica una entrega, implica una devoción, implica un temor a Dios, implica una fe profunda en lo que Dios iba a hacer con su hijo. ¿Ya? Ahora, nosotros como padres podemos entender que cuando Dios, si Dios nos mandara a nosotros sacrificar a nuestro hijo, entonces sería la pregunta, ¿ya?, nuestro grado de fe, nuestro grado de confianza, de convicción, ¿ya?, nuestro grado de respeto, de temor a Dios, ¿hasta dónde llegaría? ¿Bien? Entonces vemos que solamente es porque es un amor sobrenatural, un amor incondicional, un amor eterno, un amor que no tiene límites, el que hace que Abraham pueda sacrificar a su hijo. ¿Ya? Y pasó la prueba de fe. Recordemos que Abraham tuvo como 10 pruebas antes. El Señor lo probó, ya lo hemos visto, en cada circunstancia. ¿Ya? Y la última que vimos fue el sufrimiento, ¿no? Cómo
a pesar de los conflictos, el Señor nos dio, lo recordamos en la clase pasada, ¿ya? ¿Qué teníamos que hacer cuando nos encontramos en una situación o un conflicto como aquello? Simplemente lo recordamos, ¿no? Nuestro corazón agradecido, ¿ya? Nuestra actitud humilde, etcétera, etcétera. Todo esto de cómo en medio de las dificultades, ¿ya? Él está presente, Él lo conoce, Él prueba nuestras vidas, pero también nos da la salida, ¿ya? Y eso fue lo que pasó en la vida de Abraham. ¿Bien? Entonces, como ese evento histórico va de generación en generación en generación y ha llegado hasta nuestras vidas a través de Yeshua. Entonces, nosotros lo primero que hacemos hoy en lo humano es poder entender la relación de un padre y un hijo. La madre o un hijo, en este caso, es igual. ¿Cómo podemos entender cuán grande es el amor de los padres con los hijos? Y entonces aquí es donde aprendemos la lección. Aquí es donde Dios hoy quiere fortalecernos. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de transmitir el temor a Dios, el resultado de dar testimonio de la fe, ¿ya? Porque ¿qué fue lo que hizo Isaac cuando vio a su padre? Fíjate en la posición de Isaac que va a ser sacrificado. Y él ve, en resumidas, porque Isaac lo sabía, que él estaba representando al Cordero. Él, Dios, por su espíritu, se lo había mostrado. E Isaac lo sabía. Entonces, eh, ¿cuán importante es que nosotros como padres podamos reflejar el temor, podamos reflejar la fe, ¿ya? La confianza en Dios y que nuestros hijos lo vean? Eso es muy importante. Ahora muchos diremos, pero es que yo no tengo hijos o mis hijos ya están muy grandes, ¿no? No importa, porque recordemos que lo que estamos aprendiendo en este tiempo es porque Dios quiere formar en nosotros, ¿ya? Siervos que en nuestra propia vida, nuestros testimonios, nuestras aflicciones, nuestras dificultades, nuestras luchas, Dios las utiliza siempre para ayudar a otros. Quiere decir que hoy estamos aquí es porque Dios nos está formando para ser testigos, testimonios, ¿ya? De que realmente la fe de Abraham, ¿ya? Y la humildad de Isaac representan el amor del Padre y a Yeshua en nuestras vidas. ¿Ves? ¿Vemos cómo vemos? Abraham representa el amor del Padre, ¿sí? Y a Isaac representa la sumisión y la honra al Padre, a los padres. Entonces, eso es muy importante tenerlo, porque claro, si pudiéramos extenderlo, ¿qué significa? El amor del Padre que entregó a su Hijo único. Entonces nosotros vemos también cómo en la carne Dios nos llama a amar a nuestros hijos, ¿ya? ¿Y qué es lo que el Señor le enseñó a Abraham con respecto a sus hijos? ¿Ya? Me imagino que el pasaje que dice en Génesis 17, 18, que dice que el Señor vio en Abraham un hombre, dice, que enseñaba a su hijo, le instruía a su hijo, que lo llevaba a vivir en justicia y en rectitud, segundo, y que era testimonio en él para que se mantuviese siempre en los caminos de Dios. Entonces, ¿y quién fue ese primer modelo? Pues por supuesto que fue Isaac. Isaac. Entonces vemos el modelo de Isaac. ¿Por qué? Porque la escritura no habla mucho de Isaac, pero la escritura sí habla muchísimo de Isaac. ¿Ya? Me refiero, no habla mucho de Isaac, pero la escritura sí habla mucho de Isaac. Muchísimo. ¿Ya? Sobre todo para tener nuestra convicción de hijos, ¿ya? Y de padres que el cumplimiento de lo que Dios escogió, por el cual Dios escogió a Abraham, Isaac lo vivió en su propia carne. ¿Sí? Isaac aprendió a vivir en justicia, en rectitud. Isaac aprendió a vivir sometido a la autoridad de su padre, a la autoridad de Dios, porque él sabía que él era el sacrificio, que a quien iban a sacrificar era él. Pero el regalo de la enseñanza de su padre, el ejemplo de su padre, el testimonio de fe de su padre, la confianza de su padre, fue lo que fortaleció a Isaac. Dice más adelante que por los méritos de su padre Isaac, luego Jacob tuvo la bendición. ¿Cómo así que por los méritos de su padre Isaac, Jacob tuvo la bendición?
porque se estaba transmitiendo una herencia generacional de bendición, de modelo, de ejemplo. ¿Bien? Entonces, vemos cómo la escritura no dice, pero dice muchísimo, muchísimo, para aplicarlo a nuestra propia vida. ¿Bien? Entonces, ese sacrificio, la sacridad que se llama, es como el vínculo, la conexión, la revelación, ¿ya? De el amor que Dios tiene para con su Hijo. ¿Ya? Es la misma figura. Pero Dios quería mostrarlo, sino en lo físico, en la vida de Abraham y de su hijo Isaac. ¿Ya? Entonces, como eso viene de generación hasta hoy, ¿ya? Nosotros somos aceptados, ¿ya? Como hijos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos creído en ese sacrificio, en esa caridad que se ha revelado a través de Yeshua, que ha llegado hasta nuestras vidas. Entonces, ¿por qué Génesis 22, Isaías 53 y Hechos capítulo 8? ¿Por qué? Porque es el recorrido que Dios tiene y el plan que Dios tiene para la humanidad. ¿Ya? Entonces diríamos, bueno, después de Génesis 22, que es el relato de Isaac, el sacrificio, después del profeta Isaías 53, nos relata el sacrificio de Yeshua. Y luego la experiencia viva de lo que significa el sacrificio en el relato de Hechos capítulo 8 sería la vida tuya y la vida mía escrita en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir? Que el sacrificio de Yeshua no termina ahí, perdón, la quedad de Isaac no termina ahí. La quedad de el sacrificio de Isaac, ¿ya? Con toda la bendición, con toda la implicación, con toda el mensaje, no ha terminado. Dios quiere utilizarte a ti y a mí para que ese mensaje profético que está en Génesis capítulo 22 continúe y continúe y continúe. ¿Bien? Ahora, ¿de qué forma sería, Álvaro, y cómo vamos a continuar nosotros el sacrificio? Sí, porque el sacrificio de Yeshua, recordemos que su sangre está viva y de que hay un poder sobrenatural que venció la muerte, el poder de la resurrección que ha hecho en nosotros nuevas criaturas. Es decir, la caída de Isaac no se queda en el relato bíblico, sino que al recibir Yeshua, al cumplir Yeshua, esa profecía, esa promesa, automáticamente está tocando nuestras vidas. ¿Ya? Y si la sangre de Yeshua está viva y el Espíritu de Dios, el Espíritu del Mesías, está trabajando, entonces nosotros somos hoy la parte viva de la caída de Isaac. Somos la parte viva, la parte profética, el cumplimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada día recibimos el perdón por la sangre de Yeshua que está viva. Y cada día el Espíritu del Mesías, ¿ya? Que es el que nos guía a qué? A la verdad, el que fortalece nuestra fe, el que nos llena de esperanza, porque viene por segunda vez a terminar la redención completa. Entonces, por eso, ese sacrificio de Isaac no ha terminado todavía, no se ha culminado hasta que Yeshua venga por segunda vez. Bien. Entonces, ahora sí vemos que son 4 etapas de la aplicación profética de la Kedah. Sacrificio de Yeshua relacionado con el amor del Padre y el cumplimiento. Bien. Entonces vamos a hacer, yo creo que primero, eh, el capítulo de Isaías 53, los versículos más importantes, y luego pasamos a Génesis capítulo 22, del 1 hasta el 12 completo. Vale. ¿Quién ha dado crédito a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Creció como un retoño delante de él y como raíz de tierra seca. No hay apariencia en él, ni hermosura como para que le miremos, ni atractivo como para que nos deleitemos en él. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, como uno ante quien se esconde el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, el gran sustituto. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos
descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, aunque se humilló a sí mismo, y no abrió su boca, como un cordero que es llevado al matadero, y como una oveja que delante de sus trasquiladores está muda. Tampoco él abrió su boca. Por arresto y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y lo que plazca Jehová se cumplirá por su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte entre los grandes, y con los poderosos repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Bueno, pues más adelante vamos a ver entonces el significado que tiene el 3, el 5 y el 7 y el 10 para nuestra propia vida. Bien, ahora entonces nos vamos a Génesis capítulo 22 y así podemos ir uniendo el mensaje de lo que tiene la palabra del Señor para el día de hoy. Entonces, vamos a leer Génesis del 1 hasta el versículo 18. Génesis 22, del 1 al 18. Bien. Aconteció después de estas cosas que probó el Eterno a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Elohim le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí, con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí, el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Elohim se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Mas cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Eterno le dijo, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces Abraham Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, y Yahweh proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Yahweh será provisto. Yahweh diré, ¿no? Y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Bueno, pues entonces nos queda pendiente la lectura de Hechos capítulo 8, pero la vamos a dejar para el final, de cómo es el modelo en el tiempo de la restauración de las cosas que Dios está haciendo y cómo la Keidá que está narrada en Génesis puede ser una realidad, una experiencia viva en la vida de cada uno de nosotros, como preparación también para los tiempos finales.
Bien, quiere decir que la enseñanza de hoy lo que trae es fortalecer nuestra fe, despertar nuestro llamado, nuestra consagración en lo más importante que es ser testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y cómo poder llevar ese, ese mensaje a otros a nivel de Jesús. Entonces quiere decir que cuando veamos el último pasaje eh, en el que Dios quiere trabajar, quiere enviarnos ese mensaje, esa exhortación, ese regalo, esa fortaleza de cómo aplicar, ¿no? La actividad de la historia de Abraham y Isaac. Entonces, vamos a hacer un relato pequeño de la vida de Abraham, en sentido de cómo él tomó este llamado de parte de Dios. Bien, entonces, esa vinculación que revela eh, la inquebrantable fidelidad de Dios con la fe de Abraham. ¿Ya? Entonces, el primer punto de la enseñanza es que Dios nos muestra el grado de fe que podemos alcanzar. Es decir, que uf, a la gente puede decir, pues yo para tener el grado de fe como Abraham, no. Recordemos que si ya la bendición de Abraham llegó a través de Yeshua y Jesús está en tu vida, el poder que tuvo Abraham, de la fe que tuvo Abraham, también es para ti. ¿Bien? Ese es el primer punto. Es decir, que es una vinculación que no es imposible y que Dios nos promete de poder tener un grado de fe eh, como el que tuvo Abraham y en el cumplimiento profético, ¿ya? Del sacrificio o el cumplimiento profético del pacto que el Señor hizo con Abraham y que fue renovado en Yeshua. Entonces, es la primera enseñanza que tenemos. No pensemos que estamos desvinculados, ¿ya? A alcanzar un grado de fe como el de Abraham, primero. Entonces, demos gracias a Dios, en primer lugar, porque si esa es una promesa para nosotros, yo la quiero tomar. ¿Vale? Vamos a tomar que Dios vincula, ¿ya? No sabemos cuándo, pero que lo podemos hacer. Para nosotros es un grado de alegría de la obra maravillosa y sobre todo del amor de Dios, poder decir que un día podemos tener la fe de Abraham en nuestras vidas. Entonces, por otro lado, que es una prueba de fe, recuerden que Abraham tuvo varias pruebas y esta pues es la prueba central, ¿no? En la que se confirma el pacto de Abraham, se confirma la simiente de Abraham que llega hasta nuestros días, ¿ya? A través de aparentemente un sacrificio, que iba a ser un sacrificio cruel. Eh, esa prueba. ¿Ya? ¿Y qué aprendemos nosotros de esto? Que aunque sepamos que el sacrificio que tengamos que hacer o la prueba que tengamos que pasar, ¿ya? Siempre el Eterno va a estar con nosotros. Ahora, es una paradoja, ¿no? Como decir cómo voy a sacrificar a mi hijo, ¿no? Es decir, pues el sacrificio y la muerte como que no pegan con la ley divina. Pues el Señor lo que quería era probar la obediencia, ¿vale? En este sentido. Entonces, cuando hay situaciones en nuestra vida en que tenemos que sacrificarnos, ¿ya? Y aparentemente decir, pues lo tengo que dejar todo, ¿no? Hasta mi propia vida, la propia de un familiar. ¿Ya? Dios está probando nuestra vida de obediencia. ¿Ya? ¿Y qué pasó con Abraham? Pasó esa vida de obediencia positivamente, ¿no? Entonces, esa prueba de fe, Dios la tomó y lo más importante es que nació de lo más profundo de Abraham, ¿no? Cuando el Señor le llamó, dije, heme aquí, aquí yo estoy, ¿no? Cuando el Señor nos llama a hacer algo en que tenemos que sacrificar, ¿ya? Algo valioso en nuestra vida, algo importante en nuestra vida que tenemos que sacrificar. Y la prueba está en que somos capaces de decirle, Señor, he aquí, Señor, aquí yo estoy dispuesto a sacrificar lo que tú me estás pidiendo, ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque el espejo de Abraham hoy nos anima a nosotros. Si Abraham lo pudo hacer, ¿ya? Y pasó la prueba, pues pidamos al Eterno que nos dé esa fortaleza de pasar pruebas cuando Él nos pide algo o nos pide sacrificar algo que a lo mejor es lo más valioso en nuestra vida, ¿ya? Lo que más queremos, lo que más anhelamos, lo que más importante es en nuestra vida y Dios nos pide que lo sacrifiquemos. Bien. Eh, Entonces, eh, ¿qué es lo que Dios quiere? Que aprendamos a escuchar en ese sentido. eh, lo valioso que es eh, que en medio de la prueba, Dios siempre, siempre tiene misericordia y su gracia se manifiesta. ¿Ya? No decir, bueno, Dios me ha pedido esto, ¿ya? Que yo me sacrifique esto, mi trabajo, mi familia, mis bienes, ¿ya? Mis talentos, mis dones, mis habilidades, tiempo, lugar.
viviendo tantas cosas, la familia, que yo diga, ¿y ahora qué va a pasar aquí? Pues no. Dios nos enseña de que cuando Él nos pide que sacrifiquemos algo, siempre va acompañado de misericordia y que su gracia está siempre, siempre presente. ¿Por qué? Porque si no estaríamos sacrificando algo al vacío, sin confiar, ¿ya? Y es lo que Dios nos regala en el día de hoy, es que tenemos la confianza y la certeza de que si Él nos pide que sacrifiquemos algo, como Isaac, por detrás está lleno de gracia y de misericordia, como eh, lo pudo ver Abraham. Y otro aspecto importante que tiene que ver con la fe y la costumbre era en aquel tiempo que Abraham creyó en la resurrección. Es decir, que Abraham creía que al sacrificar a su hijo, el padre lo iba a resucitar. ¿Ya? Y en realidad sucedió así, no en lo físico, sino en lo espiritual. ¿Ya? Abraham alcanzó a sacrificar a Isaac en lo espiritual, por lo tanto, hubo un poder que le levantó de nuevo Abraham. Y ese poder era el poder de la resurrección por fe. ¿Ya? ¿Y cómo lo podemos vivir si eso se transmitió de generación en generación a través de Yeshua? Tú y yo estamos hoy con una vida nueva, con un nacimiento nuevo, ¿ya? Con una promesa de la vida eterna y estamos llamados a una vida de poder indestructible. Es decir, que a través de Yeshua y el poder que hubo en su resurrección, nosotros hemos adquirido una vida indestructible. Si no es por el poder de la resurrección, no estaríamos eh, llamados a la vida eterna, ni nuestro espíritu hubiese nacido de nuevo. ¿Ya? Esa nueva vida en abundancia que hemos recibido a través de Yeshua y el poder de su resurrección. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Abraham lo levantó. ¿Qué poder? El poder de la resurrección de Isaac. Quiere decir que si hubo una muerte en lo espiritual que hizo que Abraham reviviera otra vez, así como nosotros estamos hoy en día a través del poder y la resurrección de nuestro amado Yeshua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este testimonio de la quedad de Isaac es un testimonio inquebrantable, quiere decir que está vivo hoy en día. ¿Sí? Para algunos será un relato, ¿ya? Y hay algo importante también en la tradición judía. ¿Ya? Ellos en el día de Rosh Hashanah leen la lectura de Isaías 53, ¿ya? Sin saber, bueno, algunos seguramente lo sabrán, pero ellos proféticamente están reconociendo a Yeshua, ¿ya? Como el Redentor, como el Salvador, como el consumador de la promesa de Isaac. Entonces, ¿qué enseñanza podemos aprender en cuanto a la relación que nosotros vamos a tener con Dios? ¿Ya? ¿En qué sentido? Que nuestra vida de confianza y de fe, vamos a ver, si Dios nos pide algo que sacrifiquemos, ¿cómo es la respuesta nuestra? ¿Condicional? ¿Es incondicional? ¿Ya? Lo hacemos con sumisión, con respeto, con reverencia, aceptando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está aprobando en nuestra vida la confianza y la obediencia. Es decir, que cada vez que Dios te pide que sacrifiques algo importante en tu vida, Dios está aprobando la obediencia y la fe y la confianza que tienes en Él. ¿Vale? Ahora, que todo esto que el Señor hizo en la vida de Abraham y Isaac era como un viaje generacional hasta el día de hoy. ¿Bien? Él dice que el Señor lo llevó al monte Moriah y ¿qué fue lo que hizo que hubiese el milagro allí, la presencia divina, ¿no? Descansando sobre la montaña, allí se edificó el lugar y el poder que hay en, en estar en la presencia de Dios, ¿en qué sentido? No decir, bueno, Dios me ha pedido algo, que sacrifique algo, y ahí lo dejo, ¿no? Como decir, sí, ya lo sé que Dios me ha pedido y no le doy la importancia, ¿no? O Dios me ha pedido que sacrifique esto, lo otro, y no le doy la importancia. Sino que en el momento en que Dios nos pide el sacrificio, ¿ya? Es cuando aumenta nuestra comunión con Él, nuestra dependencia con Él, ¿ya? Y eh, entra en mi corazón y en mi mente un acuerdo, es decir, que si yo creo eh, en- con mi mente y con mi corazón, voy a aceptar por fe la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde vienen como aquellos obstáculos, ¿no? Dios me pide algo y a veces me lo cuestiono, ¿no? Dios me pide que sacrifique algo
Y entonces, a lo mejor lo entiendo en mi mente, pero mi corazón no quiere. ¿Ya? Entonces, lo que Dios quiere hacernos caer en cuenta y fortalecernos hoy es que el día que Dios nos pida que sacrifiquemos algo, nuestra mente y nuestro corazón sean coherentes para aceptar la voluntad de Dios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a veces no sabemos de dónde viene esa lucha. Dios me ha pedido que haga tal cosa. Dios me ha pedido que vaya a tal lugar. Dios me ha pedido que mm, sacrifique. ¿Ya? Ayuno, oración, trabajo, ministerio, llamado, ofrenda, tiempo. Tantas cosas que Dios nos pide en la vida y no lo cuestionamos. Pero hoy es el momento en que Dios va a traer ese equilibrio entre lo que Dios nos pide o entendemos en nuestra mente y realmente obedecemos en nuestro corazón. Bien, eso es algo muy importante y le tenemos que dar gracias a Dios porque nos trae luz, ¿ya? De cómo fortalecernos en esos momentos, que es solamente la presencia de su Espíritu, como lo vamos a ver al final, la que realmente hace que se cumpla, ¿ya? La que irá en nuestras vidas. Bien. Ya vemos el poder de la resurrección y lo más importante para los creyentes en el mundo y la actualidad. Quiere decir, ¿qué, qué enseñanza nos trae esta historia del libro de Génesis? ¿Ya? Y podemos aplicar en la vida actual de las personas. Sentido de que hay momentos en nuestra vida que son desafiantes, son circunstancias muy difíciles, ¿ya? Y todo lo podemos entender, ¿ya? Y a veces cosas que no entendemos, que son incomprensibles, ¿ya? Y a veces no nos dejan avanzar en hacer la voluntad de Dios o no nos dejan crecer en la fe. ¿Por qué? Porque son circunstancias demasiado grandes, son circunstancias desafiantes y que nos cuesta decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, que hoy en día le digamos al Señor, heme aquí, como dijo, Señor, aquí estoy, como dijo Abraham, ¿no? ¿Para qué? Dispuestos para que lo que Él nos pida, ¿ya? Y entonces, si hasta el día de hoy teníamos ese temor, o esa indecisión, o esa incredulidad, o esa falta, ¿ya? Del Espíritu, de ese valor que nos da, valentía que nos da el Espíritu, Él nos llena hoy de esa fuerza y de ese valor para decir, sí, Señor, aquí estoy, ya para hacer tu voluntad. Ya no hay nada que impida. ¿Por qué? Porque ya vimos que su gracia y su voluntad está detrás de ello. Y que en esa obediencia, en esa prueba de fe y obediencia, ¿ya? Y de temor, el Señor nos va a sacar victoriosos. ¿Ya? Entonces es un concepto, ¿ya? Que tiene que pasar de la teoría, de lo espiritual, a lo práctico, en nuestra diario vivir, en nuestra vida cotidiana, si queremos ser Jesús, ¿no? Bien. Entonces, lo último es que todo esto nos lleva a un camino de gracia. Es decir, que la pregunta sería, Señor, y, y a esas alturas, ya, yo voy a decirte, aquí estoy para sacrificar, y todo eso que tú has dicho, todas esas promesas, tú las vas a cumplir, pues es un regalo de la gracia de Dios que vamos a experimentar en nuestra vida. Es decir, que el sacrificio de Yeshua fue por gracia, no porque nosotros lo mereciéramos. De la misma manera, cuando nosotros pasamos esa prueba, ¿ya? En que Dios nos pide que sacrifiquemos algo, eh, eh, es para nosotros en primer lugar un desafío de, grande en la vida cotidiana, ¿no? Es un nuevo desafío en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. ¿Bien? Quiere decir que si hasta el momento lo que Dios nos pedía, Dios eh, no, que sacrificáramos, así como el Señor le pidió a Abraham sacrificar a su hijo, pues nuestra relación con Dios y nuestra confianza y nuestra entrega tiene que ser cada día renovada. Y hoy yo creo que el Señor quiere que renovemos esa confianza para decirle, sí, Señor, aquí estoy, ¿no? Es por tu gracia, ya, que yo estoy aquí. Ya no tengo temor, ¿ya? ¿Por qué? Porque sé que tu presencia, tu espíritu, ¿ya? La promesa de misericordia y de gracia están conmigo. Por lo tanto, esto nos anima, ¿ya? En nuestra vida cotidiana a pasar todos esos temores, a pasar todos esos miedos, angustias, inseguridad, incredulidad, ¿ya? Dudas, incertidumbre. ¿Por qué? Porque pasamos a ser tú y yo hombres de verdadera fe, como Abraham, hombres dispuestos a decirle al Señor, he aquí, estoy, Señor, para que lo que tú me pidas que sacrifique, yo lo hago. ¿Por qué? Porque tú me has enseñado hoy qué hay por detrás de todo esto, que es una prueba y que mi confianza y mi dependencia es absoluta del Señor, ¿ya?
Él no me va a desamparar, no me va a olvidar ni me va a rechazar. Entonces, a veces podemos pensar que el sacrificio que Dios me pida, uy, es inimaginable. Y decir, Señor, y si tú me pides cosas que yo ni puedo imaginar, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Pues Dios nos está hablando acerca de eso, ¿ya? De que el amor es tan grande y que Dios nos pide que apliquemos el amor que Dios tiene para con nuestros hijos y Dios quiere en esa prueba, cuando Dios te pide algo, ya que sacrifiques, ya hemos visto, ya lugares, trabajo, familia, ya recursos, tiempo, etcétera, que para nosotros podrían ser inalcanzables, impensables, ya. Entonces Dios nos pide nos pone a pensar, si el amor de Dios es tan grande que entregó a Yeshua, ya, para rescatarnos, ese mismo amor que Dios tiene lo tiene para con cada uno de nosotros en el momento en que Dios nos pida que sacrifiquemos algo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios no nos va a abandonar. El Eterno nos ama por encima de todas las cosas y es como esa prueba grandiosa, ¿no? De que quieres experimentar el amor del Padre, lo quieres experimentar, ¿ya? Con toda la bendición, con toda la gracia, con toda la misericordia, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor no te va a dejar ordenado. Hay un poder que es el de la resurrección que experimentó Abraham, que nosotros podemos experimentar, ¿ya? Y que lo tenemos a través de Yeshua. ¿Bien? Por eso, cuando descansamos en Yeshua, estamos descansando, ¿ya? Nuestro corazón está entregado a aceptar el amor del Padre. ¿Por qué? Porque fue el sacrificio de Isaac. ¿Ya? Estamos viendo el sacrificio de Isaac y todo lo que repercutió hasta el día de hoy en esa bendición generacional, ¿ya? A través de esa promesa, a través de los pactos que podemos experimentar el día de hoy. Entonces, esa entrega de Isaac es la misma entrega de Yeshua, que se entregó voluntariamente. Bien, entonces aquí viene el tema de cuál es mi actitud como hijo, ¿ya? Ante el sacrificio. ¿Ya? Vemos que Isaac se, se, se entregó voluntariamente, como dice el Isaías 53, no rehusó y como un cordero que llevan al matadero, allí fue. ¿Ya? Y eso fue lo que hizo Yeshua. Entonces, es algo maravilloso, algo que trasciende nuestra mente, trasciende nuestra vida cotidiana y que la tenemos que ir bajando poquito a poco, hasta que sea en nuestra vida una realidad, hasta que sea en nuestra vida una experiencia maravillosa. Es decir, cómo yo puedo experimentar el amor del Padre cuando hay un sacrificio como ese. ¿Ya? Entonces, a pesar de las circunstancias que en un momento nos desconcierten, ¿no? ¿Por qué? Porque eso mismo vivieron ellos, ¿no? Fue eh, en la disposición a estar, en la sumisión a la voluntad de Dios y todo esto en medio de una incertidumbre. Es decir, bueno, aquí qué va a pasar, ¿no? Pues ya hemos visto que Dios nos llama a superar esa situación. Ahora, diríamos, esto nosotros lo vivimos porque tenemos a Jesús en nuestra vida y el poder de la resurrección. Ahora, y el pueblo judío que todavía no acepta a Yeshua, ¿qué pasa con ellos? Pues ellos cada día, cada año recuerdan ese sacrificio, lo recuerdan, y de alguna manera es la fe que permanece en ellos y la esperanza que está sin cumplir en ellos. Por lo tanto, hay como esa unión, ese acercamiento, ¿no? Entre la cultura judía y la cultura de creyentes en el Mesías. Es decir, la que hace es como esa unión, ¿ya? De que eh, el pueblo judío y el pueblo creyente en el Mesías somos uno a través de la queda. En uno se ha cumplido la promesa y en el otro está por cumplirse, pero está vigente. Entonces no debemos perder esa fe y esa esperanza de que un día lo que ha sido revelado para nosotros en Yeshua, esa caridad para el pueblo judío también sea entregado. Y este es uno de los momentos más cruciales, más difíciles para la cultura, para la fe, para el pueblo, para la tradición, la religiosidad, para todo lo que tenga que ver con el pueblo judío, en sentido de que ellos puedan eh, pasar la prueba que se está viviendo en este momento, ¿ya? Y la prueba de la profecía de Zacarías, que de repente vendrá sobre ellos un espíritu de quebrantamiento, de aflicción. ¿Bien? Quiere decir que lo que significaba el sacrificio, ¿ya? O que significó el sacrificio de Yeshua en la vida de Yeshua, que fue dolor, que fue aflicción, ¿ya? Ya Yeshua llevó la del pueblo judío en su propia carne, en su propia cruz y por su propia sangre.
Entonces, ¿qué es lo que espera el pueblo judío? Simplemente que ellos vuelquen sus ojos, ¿ya?, a Yeshua para que puedan recibir el consuelo, puedan recibir la paz, puedan recibir la manifestación del amor y la misericordia de Dios. Cuando ellos vuelvan sus ojos a Yeshua, ¿vale? Y el sacrificio de la quedad que ellos piden o hacen cada año sea una vez por siempre, ¿ya? Y realmente puedan volver otra vez al plan de redención con alegría y con gozo. Entonces, más allá de lo que significa la barrera de la fe, de la creencia de un símbolo, ¿ya? Para nosotros tiene que ser la mayor prueba, una prueba de lo que incomprensible es. Para el pueblo judío es muchísimo mayor, y ellos ahora no entienden. Pero nosotros, si tenemos que pasar pruebas como ellas, ya, seguramente sabemos que a través de los evangelios está la promesa, ¿no? ¿Ya? Dice que eh, si en los últimos tiempos tendremos que pasar aflicción, dolor, ¿ya? El Señor va a estar con nosotros y de que si nos mantenemos en oración, nuestra frente erguida, ya, eh, alejados del mundo, solamente centrados, por amor al mundo, perdón, en la vanagloria del mundo, sino centrados en la promesa que el Señor nos ha dado, seremos dignos de escapar de tantas cosas que vendrán sobre la tierra. Entonces, vemos cómo ese sacrificio de Yeshua tiene un valor incalculable que no podemos medir, ¿ya? Es inmedible, es trascendental, una promesa divina que no sabemos hasta dónde llega su protección y su redención al final de todo. Bien. Entonces, en resumen, este paralelo que hay entre el sacrificio de Isaac, sacrificio de Yeshua en la cruz, eh, ambos vemos que sometieron la voluntad al Padre. ¿Qué hay en común sería? ¿Eh? Siendo Isaac un tipo de Yeshua en ese sentido. Sin embargo, hay una diferencia en que Isaac fue liberado mientras que Yeshua no lo fue del sacrificio en sí. Isaías no fue liberado en el sentido físico, pero no en el sentido espiritual. Entonces, para nosotros es un misterio, pero que lo podemos ver y entender desde la perspectiva de la gracia que hay en el sacrificio de Yeshua. Bien. Entonces, ese pacto que hizo Yeshua en la cruz, ese pacto que habla de que él selló con su propia sangre el pacto, implica un acto de fidelidad para nosotros, un acto de obediencia a ese pacto. Es decir, que si nosotros queremos que la bendición de la quedad que está en el sacrificio de Isaac alcance nuestras vidas, es la parte que nos corresponde a nosotros, como la otra parte del pacto que Yeshua renovó, en el cual el sacrificio y la bendición y la promesa de la quedad llegó hasta nuestras vidas. Entonces, ese pacto de obediencia y de fidelidad nunca puede faltar en nuestras vidas. Es decir, que nunca deberemos negar a Yeshua, ¿ya? Nunca deberíamos desobedecer a Yeshua como una muestra de nuestra fidelidad y agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros, que no merecía. Entonces, que nos trae a la memoria que el amor infinito del Padre, como dice Juan, fue a través de Yeshua. Por eso, que la bendición que el Señor le dio a Abraham viene de generación en generación, ¿ya? Y lo único que nosotros anhelamos y deberíamos hacer es buscar la voluntad de Dios, ¿ya? Para que esa revelación perdure no solamente en nuestras generaciones, sino en nuestras generaciones futuras, ¿ya? Como hizo Abraham, ¿bien? Que a través de Isaac, el Señor bendijo a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Entonces, para nosotros también es importante que si es una bendición generacional del Padre, no la desperdiciemos, sino que está en nuestras manos poderla llevar a la siguiente generación. ¿Bien? ¿Y en qué sentido? En que eh, nuestros hijos aprenden la sumisión, como aprendió Isaac, como mostró Yeshua. Nuestros hijos aprenden la humildad, como aprendió Isaac, y como vivió, nos enseñó Yeshua. El sometimiento al Padre, ¿ya? Honrar al Padre, así como Isaac y Yeshua obedecieron, hicieron la voluntad del Padre, ¿ya? Sin ninguna, digamos, rebeldía o interés propio, sino siempre. eh, y esa es la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos, ¿ya? Estamos hablando de que si no estamos en la situación de que ya tengamos hijos, es porque hay familias a las cuales nosotros podemos compartir.
¿ya? Que este mensaje de que es lo que nosotros sembremos en nuestros hijos, ¿ya? El temor a Dios, ¿ya? Lo que Isaac vivió, que cuando ya iba a ser entregado, pudo someterse a la voluntad del Padre. ¿Ya? Hoy es muy difícil, ¿ya? La situación que vive el mundo, en que aún en el mundo creyente, los hijos no se someten a la voluntad del Padre, siempre que el Padre esté sometido a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que nuestros hijos lleguen a la edad adulta? ¿Ya? Cuando eh, la promesa de la que da, es decir, del amor del Padre manifestado en sus hijos, ya tiene una respuesta, ¿ya? Que es la obediencia, la fidelidad de los hijos, la sumisión y la humildad. ¿Bien? Algo con lo cual tenemos que orar muchísimo en este tiempo, en esta generación. Bien. Entonces, ahora sí vamos a compartir un poco la pantalla y entrar en el resumen final. Bien, entonces vamos a explicar los versículos que tienen el cumplimiento profético y que por un lado nos animan a entender este misterio, no solamente como un crecimiento espiritual, sino que realmente lo podamos llevar a la práctica. ¿Vale? Bien, entonces estos versículos que hacen un recorrido, ¿ya? Eh, de la promesa o la palabra profética hasta el día de hoy. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente el relato de Génesis, capítulo 22, nos recuerda que es una promesa que está vigente y va de generación en generación, y cómo hasta en los días de Yeshua los discípulos pudieron vivir plenamente el cumplimiento de la Keilah. Bien, algo que está por cumplirse en el pueblo judío y que realmente nosotros tenemos que orar, intervenir, interceder, que así como ha sido revelado el misterio de la Kedah de Isaac, eh, y lo hemos podido nosotros vivir a través de la obra de Yeshua, el pueblo judío también puede entrar en su cultura, en su forma de vida, en su estilo, en su creencia, en su fe, en su llamado profético, pronto puedan vivir esto que nosotros hemos alcanzado por la gracia y la misericordia divina. Entonces, bien. Entonces, cuando el profeta, digo que hace una secuencia, ¿no? De esta promesa, ¿ya? En Isaías 53:5 dice así: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Entonces, aquí vemos la conexión entre el sacrificio de Yeshua y la redención de la humanidad. ¿Bien? Destacando cómo su sacrificio eh, llevó, digamos, nos sanó, en cierta manera, de la muerte espiritual. ¿Bien? Entonces, aquí vamos viendo el regalo de lo que está oculto, que no está en otras palabras, no está escrito como tal, pero que Dios nos está revelando la importancia de él. Isaías capítulo 53, versículo 7. Dice: Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero y fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, aquí vemos, como hemos dicho antes, el reflejo de la sumisión, la obediencia de Yeshua durante el sacrificio, donde se compara como un cordero que es sometido a su destino. Bien. Isaías 53 dice así: Con todo esto, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Yahvé será en mano prosperada. Bien, este es el versículo de los más importantes, donde se cumple generacionalmente la promesa y la bendición de la Kedah. Bien, ¿por qué? Dice que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. ¿Cuál linaje? ¿A qué linaje se refiere? Quiere decir que la bendición de Abraham, ¿ya? Y en este caso, eh, el cumplimiento profético de la Kedah, lo está hablando el profeta Isaías en el versículo 10, ¿ya? Es el cumplimiento en el tiempo y el cumplimiento generacional. Ya el profeta estaba diciendo que nosotros, como lo dice el apóstol en Gálatas capítulo 3, en Romanos, perdón, dice que el linaje de Abraham somos. Por lo tanto, este capítulo, este versículo de Isaías 53, ya no es un presagio de Génesis 22, sino es el cumplimiento. Pero a la vez es un presagio de Romanos capítulo, del libro de Romanos, el libro de Gálatas y el libro de Hebreos, donde nos relatan
que el linaje y la bendición de Abraham viene a través de la simiente de Abraham, que es Yeshua. Bien, entonces ahí vamos encadenando algo que oramos para que el pueblo judío pueda tener esta revelación completa. Bien, entonces vamos a ver ahora, estamos en Isaías 53, seguimos en la primera. Ahora, Isaías 53, versículo 5, ¿cómo llega hasta nuestras vidas? Bien, estoy haciendo el relato, Génesis 53, la vida de Yeshua, cómo se cumple, pero también cómo se cumple en la vida de cada uno de nosotros. Isaías 53, versículo 5. Entonces, aquí lo que el profeta nos está mostrando es el amor incondicional de Dios. ¿Ya? Quiere decir que Él está eh, eh, mostrándonos como un ejemplo, ¿ya? En la aplicación práctica de nuestra vida, que si alguna vez nos sentimos, estamos afligidos, estamos mal por nuestro propio pecado, eh, solamente a través de Yeshua vamos a encontrar la sanidad, el perdón y la paz en el espíritu. Es decir, que si una vez eh, tenemos complejo de culpa o la culpa por el pecado nos agobia, nos enfermamos físicamente, psicológica, emocionalmente, estamos heridos en el alma o estamos afligidos, ¿ya? Porque algún pecado nos acusa, nos está marcando. Este versículo nos habla del amor incondicional del Padre, que solamente a través de Yeshua podemos encontrar la sanidad, la libertad y la paz de aquello que nos agobia. ¿Vale? En ese sentido. Bien. En el versículo 50, en el 7, dice que en qué momento nosotros podemos encontrar, ¿vale? Si estamos afligidos, si estamos en angustia, si estamos en dolor, si estamos en ansiedad, si estamos en preocupación, ¿no? El versículo 7. Solamente podemos encontrar fortaleza en Yeshua. Bien, quiere decir que, ¿qué implica de parte de nosotros? ¿Ya? Que debemos afrontar siempre las dificultades, las pruebas que el Señor tiene con humildad. Ya vimos la clase pasada, todos los 7 puntos que nos ayudan a superar los momentos de aflicción, pero que lo recuerden, lo tengamos escrito siempre para acudir a ellos, que es lo que debemos de hacer. Pero la queda nos recuerda que en esos momentos en que eh, vamos a suponer que somos Isaac, ¿ya? Y nuestra vida va a ser sacrificada. ¿Sí? Pero a veces no es el sacrificio o el dolor físico, sino es el dolor emocional, el dolor afectivo, el dolor, la opresión psicológica, ¿ya? La angustia, la ansiedad, el temor, que muchas veces nos carga, ¿ya? Y este pasaje nos habla de que solamente podemos ser fortalecidos en el Eterno, poniendo esos puntos que hemos visto la vez pasada y sobre todo esperando, con la esperanza puesta en el Señor y con una actitud de humildad, como tuvo Yeshua e Isaac. Bien. Y en el 10, que en el versículo 10 dice que a pesar de todas las cosas, ¿ya? Que en medio de las pruebas, ¿ya? En medio de las dificultades que podamos pasar nosotros, ¿ya? Siempre, siempre la bondad, la misericordia, la voluntad de Dios va a perseverar. Es decir, que cuando nosotros, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, de la prueba, tenemos eh, la confianza de que el Eterno nos hará prosperar, de que Él traerá vida, de que Él nos sacará de esa situación, ¿ya? Y de que solamente confiando y esperando humildemente en Yeshua, eh, eso solamente muchas veces nos va a sanar. Esta actitud, ¿sí? Hay muchas personas que tienen enfermedades psicosomáticas, ¿ya? Y eh, generan ese estado de angustia, de aflicción, de dolor, de enfermedad, porque no hay paz en su corazón o porque no hay esperanza. Bien, quiere decir que no piensan que el Señor las puede sanar, no piensan que el Señor les puede dar una nueva vida, sino se centran en el dolor, en la aflicción, tomando medicamentos solamente y como que tragando el sufrimiento. Y el Isaías 59 nos dice que con todo eso, ¿ya? La voluntad del Señor siempre va a permanecer.
Es decir, que va a prevalecer eh, esa sanidad, o la promesa de sanidad, la promesa de esa liberación, y de que vamos a salir adelante, porque dice, en su mano será prosperada. Quiere decir que eh, cuando nuestra actitud y somos llenos de la fortaleza del Espíritu, entonces ahí viene la sanidad. Muchas enfermedades psicosomáticas desaparecen solas cuando tomamos la actitud de esperar en el Señor, de confiar de que prevalece su amor, prevalece su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y eso entra en nuestro más profundo ser y por lo tanto la enfermedad desaparece. Es una de las mejores medicinas, es esa confianza y pensar de que es la voluntad perfecta y agradable. Vendrá después del tiempo de aflicción o de sacrificio. Bien, pasamos entonces a los siguientes versículos. Está en Juan capítulo 3, 16. Ya lo hemos visto porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vemos que entonces que en este pasaje ya es el cumplimiento dado ¿ya? De la promesa de la que da de Isaac en Yeshua. Vemos que es el mismo cuadro, es el paralelismo, es el cumplimiento profético no hay duda de que el amor de Dios es inquebrantable, ¿ya? De tal manera hemos visto al mundo, y que si nosotros queremos que ese amor perdura hasta el día de hoy, de que ese amor es el que tú experimentas, ¿ya? Cada vez que eres fiel a Yeshua, cada vez que somos fieles a los mandamientos, ¿ya? Eh, somos inquebrantables en ese sentido, y que nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿ya? En momentos de dificultad, los podemos superar. ¿Por qué? Porque a veces si entramos en depresión, ansiedad, estrés, angustia, pensamos que nunca vamos a salir de ello. Pues no. Siempre pensar de que el amor del Padre es inquebrantable y que a través de Yeshua podemos salir de ello sin ninguna duda y ninguna incertidumbre en nuestro corazón. Mateo 26, 39. Y se llega un poco adelante, se postró su rostro llorando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa a mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bien, fue el mismo sentir que tuvo Isaac en el momento en que iba a ser sacrificado, y Yeshua dijo lo mismo. Bien, entonces, eh, siempre esperanzados en que nuestra lucha eh, emocional siempre es superada, es ganada, cuando permitimos que sea la voluntad del Señor y no la nuestra. Estamos luchando con nuestras emociones, muchas veces hacer lo que nosotros queremos o hacer lo que nosotros sentimos, ¿ya? Y que puede ser que estén de acuerdo a la voluntad de Dios o no estén de acuerdo a la voluntad de Dios, pero siempre oramos que se haga su voluntad, ¿bien? En medio aún de situaciones difíciles, ¿ya? Hebreos capítulo 9, 28. Dice, así también Yeshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Ya? Entonces aquí, este versículo que lo que nos confirma es que el verdadero sacrificio de Yeshua tiene un propósito eterno de parte de Dios, ¿ya? Y que es traer paz a nuestra alma, ¿ya? Llenarnos de la promesa, la certeza de la salvación y vivir bajo esa esperanza siempre. ¿Bien? Pensar que en los mayores momentos de necesidad es cuando entendemos que necesitamos la fuerza de su espíritu, la confianza y esperar siempre en él. Juan capítulo 3, ya lo hemos visto, y Mateo capítulo 26, 39, ya lo hemos visto. Bien. Entonces, ahora vemos cómo eh, el cumplimiento de la que da en Isaías 53 y el pacto renovado. Seguimos viendo la secuencia eh, y qué es lo que vemos en este cumplimiento. Lo que vimos antes fue el paralelismo del sacrificio de Isaac con el sacrificio de Jesús. Ahora, cómo el cumplimiento ya en ese camino nos trae algo más. Vamos a ir a Mateo 8, capítulo 16, 18, versículo, perdón. Mateo 8, versículos 16 y 17. Cuando llegó la noche, trajeron a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Bien. Entonces, aquí vemos que
el cumplimiento de la Kedah en los tres niveles, ¿no? Génesis, luego Isaías y luego Mateo capítulo 8. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que el cumplimiento de la Kedah, el propósito final, eh, tenía también la liberación, la liberación, la libertad de de esa vida del mundo, la libertad, la liberación del pecado, la liberación de Satanás, la liberación de todas aquellas cosas, influencias negativas, herencias, etcétera, que solamente se cumplirían a través de Yeshua. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua manifestó el poder sanador, el poder liberador, ¿ah? Estaba haciendo el cumplimiento profético, no solamente de Isaías, sino de Génesis capítulo 22. Bien, entonces aquí para poder entender que relacionar estos pasajes de la Escritura, ¿ya? Traen un crecimiento a nuestra fe, traen un entendimiento y un conocimiento mayor de quién es Yeshua y cuál es el sacrificio, qué es lo que ha hecho el sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Bien, dice, él mismo llevó todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias. ¿A qué se refiere dolencias ahí? Recordemos que el libro de Isaías nos dice en el capítulo 58 que eh, Yeshua vino a libertar, a sanar, ¿ya? A rescatar, ¿ya? Liberarnos de las ligaduras de impiedad, liberarnos de la presión en la mente, en las emociones, liberarnos o sanarnos del dolor, del quebrantamiento, ¿ya? Del sufrimiento, y también, por último, vino a romper todos los yugos de cualquier tipo de adicción, de costumbres, malos hábitos, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos el cumplimiento perfecto, ¿ya? En nuestro amado Yeshua de la promesa de la Akedah. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre su madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Bien, entonces vemos que algo muy importante que se cumple, la justicia, está la justificación, ¿ya? A través del sacrificio de Yeshua. Es decir, que parte de la Akedah era llevarnos a que se cumpliera la justicia divina en la humanidad. Bien, Hechos capítulo bueno, también con ese mismo capítulo, primera de Pedro 24, hace alusión a Isaías 53, por lo tanto, es el cumplimiento, ¿no? La idea de la expiación del pecado. Hechos capítulo 8, 32 a 35. Bien, entonces ahora sí vamos a hacer la lectura. Voy a pedir el contexto, ya para terminar, de lo que pasa para nosotros al día de hoy. Cómo es la experiencia, cómo es el llamado que Dios nos hace para volver a vivir esa vida de poder, esa vida de autoridad, ¿ya? En el cual el apóstol Felipe usa las escrituras, eh, él utiliza el libro de Isaías 53 para explicar cómo un eunuco etíope sobre la profecía de Yeshua como el Cordero de Dios, ¿ya? El que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, cumpliéndose así la profecía de Génesis capítulo 22. Entonces, el contexto de Felipe y el etíope es el encuentro de tres cosas. En primer lugar, que la palabra del Señor está viva, la promesa que el Señor mostró a través del acto del sacrificio de Isaac, que vemos, ahora lo vemos como está viva la promesa, y la manifestación del amor de Dios ya fue reflejada ahí. Por un lado del Padre y por otro lado del Hijo, la humildad, la sumisión y la obediencia. Entonces vamos a ver un relato donde nosotros podemos hacer práctico la vida, al día de hoy, eh, este mensaje. Quiere decir, que no se quede en un estudio bíblico nada más, sino que realmente podamos ver cómo el Eterno nos anima a volver a experimentar en nuestra propia vida ese primer amor, cómo por la gracia y la misericordia el sacrificio de Jesús nos ha dado nueva vida por el poder de la resurrección, y no tiene por qué quedarse ahí en este momento, sino que es un momento crucial en la historia de la humanidad,
Y para nosotros es un despertar muy importante, ¿ya? Y qué mejor que la experiencia de la misma escritura, el poder de su espíritu, nos lleve a glorificar al Eterno en estos aspectos, ¿ya? De poder llevar el consuelo a muchas personas y que a través de Yeshua haya una esperanza de una nueva vida, ¿ya? Que muchas personas salgan de la culpa, salgan del pecado y que todavía no han experimentado sanidad ni han recibido la justificación, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay personas que están luchando todavía en su interior con muchas enfermedades y para nosotros es un privilegio poder decir que, eh, o dar testimonio de que en el poder del Espíritu nosotros podemos llevar a muchas personas a que puedan experimentar, ¿ya? Ese regalo de la obra de Yeshua. Entonces, así se cumpliría, ¿ya? En nuestras propias vidas el mensaje de la Keilah de Isaac para este tiempo. Entonces, vamos a hacer la lectura de Hechos capítulo 8, eh, del versículo 14 hasta el versículo 25. ¿Vale? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces les imponían las manos y recibían su espíritu. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el espíritu, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el espíritu. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad vio que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Bien, entonces vemos aquí la primera experiencia eh, que vivían ellos antes de recordar, de que Felipe recordara Isaías 53 y hiciera el paralelismo y hiciera la vinculación con la obra de Yeshua. Bien, entonces, ¿qué características vemos aquí en esto? Antes de que Felipe hiciera una comparación, o viera el paralelismo, o viera el cumplimiento de la profecía de Isaías 53, Génesis capítulo 22, en sus propias vidas, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo eh, trato de exponer, de que así como estos discípulos experimentaron ese poder de la resurrección, esa llenura del Espíritu, ¿ya? Después del sacrificio de Yeshua, cada uno de nosotros podamos volver a vivir en nuestra vida diaria este modelo de los discípulos. Bien, en primer lugar, vemos que era la guía del Espíritu, vemos que era necesario estar orando, ¿ya? Era necesario recibir el Ruach HaKodesh, era necesario ser bautizados, era necesario que se impusieran las manos para que fueran llenos del Espíritu. Eh, También que era necesario el arrepentimiento y que eh, el testimonio de ellos, de la palabra de Dios, tenía que estar vigente en todo Jerusalén, en Samaria, y proclamando el Evangelio. Entonces vemos estas circunstancias antes de que ellos reconocieran, y es que nuestra propia vida debe estar llena en este sentido de estar caminando en el Espíritu, bautizándonos en el Espíritu, orando en el Espíritu, llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu, ¿ya? Testificando del Espíritu, ¿ya? Y haciendo el llamado al arrepentimiento. Bien, entonces ahora sí continuamos entonces con el pasaje de Hechos, capítulo 8, del 26 hasta 38. ¿Vale? Ok, dice así. En Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe.
diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Yeshua. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Yeshua es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Amén. Amén. Bien. Entonces aquí vemos tres cosas importantes que la Escritura nos habla. Es que el poder que hay de la resurrección de Yeshua está vigente. ¿Ah? En este caso vemos que el etíope estaba leyendo la Escritura, pero no tenía claridad de a quién se refería. Entonces, aquí lo que vemos es un cuadro, un modelo, digamos, didáctico, metodológico, de cómo nosotros en este tiempo podemos utilizar el pasaje de Isaías 53 para llevar a mucha gente a los pies de Yeshua. Quiere decir que este modelo de la escritura debe ser dijéramos, como nuestra chuleta, en el buen sentido, de cómo podemos compartir a otros, ¿ya? A través del libro de Isaías 53, sabiendo que tiene un trasfondo de Génesis capítulo 22, la caída de Isaac. Bien, entonces es algo que nos motiva eh, a poder llevar a otras personas a creer en Yeshua, a aceptarlo como Señor, como Salvador, aprender a obedecer su palabra, amar a Yeshua, ¿ya? Y como el modelo en el cual eh, Dios respaldó a través de su Espíritu cada una de estas acciones. Entonces, lo más importante de todo esto es que eh, el hecho de que nosotros conozcamos a Yeshua, hayamos aceptado el sacrificio de la cruz, hayamos experimentado el nuevo nacimiento o tengamos una vida incorruptible por el poder de la resurrección, este modelo nos lleva a otros para que realmente puedan ser llenos del Espíritu, sean bautizados en el Espíritu y alcancen la promesa de la justificación, la redención, ¿ya? Como sucedió en este caso cuando Felipe y el eunuco pudieron, a través de la Escritura, ¿ya? Afirmar la fe eh, en Yeshua. Así de sencillo es el Evangelio. No tenemos por qué ser tan complicados a la hora de llevar a alguien a que experimente la justificación por la fe en Yeshua, a que experimente el bautismo del Espíritu en Yeshua, a que sea guiado por el Espíritu, ¿ya? Antes de que, como dice aquí, venga el arrebatamiento. Aunque no es el tema ahora, pero que el Evangelio es sencillo, el Evangelio no es complicado, ¿ya? Nosotros lo hacemos complicado, ¿ya? Si estamos llenos de la fuerza del poder del Espíritu, si sabemos que el sacrificio de Yeshua es lo máximo que nos ha sucedido en nuestra vida y que ese poder de la resurrección es el que opera en ti y en cada uno de nosotros para llevar a otros al arrepentimiento, para que puedan experimentar el don de la gracia de Dios, ¿ya? En un mundo que está súper, súper necesitado. Así que yo les animo a que hagamos del Evangelio algo sencillo, ¿ya? Así como, ¿por qué? Porque el Señor dijo que es su gracia y su misericordia estaban respaldándonos en todo momento, ¿ya? Que cuando nosotros hablemos, ya no seamos nosotros, sino realmente sea el Espíritu que habla a través de nosotros, el Espíritu que se mueve a través de nosotros para llevar a otros a experimentar en la promesa de la caída de Isaac a través de Yeshua.
Bien, bueno, pues terminamos aquí en este tiempo, entonces, y vamos a dar gracias al Eterno por esta promesa tan bonita, el entender que la promesa, la Torá sigue vigente, que lo que está relatado en el libro de Génesis, ya, el sacrificio de Isaac no es otra que la manifestación del amor eterno hasta el día de hoy, eh, que recibimos a través de Yeshua. Pero que la palabra es la misma, el Espíritu es el mismo, la promesa es la misma, el amor del Padre incondicional es el mismo y nos quiere que ese mismo amor que hemos sido llamados nosotros, llenos nosotros, invitemos a otros para que también puedan ser llenos de ese amor tan grande al haber aceptado y creído en Yeshua como el Hijo que Él envió para rescatar nuestras propias vidas. No compliquemos el Evangelio, hagámoslo sencillo, ¿ya? Para que la gente pueda llegar, ¿ya? Quitemos los tropiezos, como dice el profeta Isaías. Reparemos los portillos, las personas que están heridas, están angustiadas, están necesitadas, acudamos para que conozcan a Yeshua, ¿ya? Y reciban la promesa que está en este pasaje de Génesis capítulo 22. Bien, pues damos por terminado entonces este tiempo. Eh, los que quieran el texto de lo que hemos compartido hoy lo podemos enviar para que lo tengan, la gran importancia y la vigencia de esa promesa que Dios tiene para nosotros hoy en día. Vale, pues oramos como siempre. Voy a pedir un voluntario que nos dé gracias por esta palabra y que nos siga guiando por su espíritu. Eh, Padre Santo, te damos gracias una vez más por este tiempo que hemos estado compartiendo juntos, por seguir aprendiendo más de ti, por seguir conociéndote más y más, Padre amado. Gracias por tu amor y tu fidelidad para con nosotros. Ayúdanos a vivir cada día, Padre, conforme dice tu palabra. Padre, a ser obedientes a tu palabra, Rey, porque en la obediencia es donde está la bendición, que a través de la obediencia experimentamos el poder de tu Espíritu en nosotros, Padre, y es ese poder de tu Espíritu el que nos lleva, Padre, a cumplir, Padre, con tu palabra, Padre, y a entender el sacrificio que tú has hecho por cada uno de nosotros, que no tenemos cómo pagarlo porque no somos merecedores, pero ha sido por tu gracia y por tu amor. Así de que te pedimos que podamos ser testigos tuyos cada día, porque es el testimonio nuestro el que puede impactar a los que todavía no han experimentado, Padre, el sacrificio tuyo. Ayúdanos cada día, Padre, a vivir con humildad y a pedir la unción de tu Espíritu en nuestras vidas para que podamos ser capaces, Padre, de llevar este mensaje a todas las personas. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo y por sus méritos. Amén y amén. Amén. Gracias, bendiciones. Bueno, pues pedimos al Padre que extienda su bendición, su gracia, su shalom, su misericordia, tenga compasión de cada uno de nosotros, nos dé una doble porción de su espíritu en este tiempo y nos anime a ser testigos, ya, dar testimonio ya, de la promesa que el Señor hizo a Abraham y que se ha cumplido en Yeshua y en nuestras vidas para otros. Así de que reciban la bendición del Padre para todas las familias que están aquí representadas, los que no han podido conectarse, a todos los hogares, que sea una semana llena de la unción del Rúa, ya especial, podamos ver cómo el sacrificio de Yeshua nos cubre, nos guía, nos guarda, nos capacita en una nueva dimensión para este tiempo, ¿vale? Así de que shalom y bendiciones a todas las familias, ¿vale? Nos veremos, si el Eterno permite, el próximo Shabbat.